Después del protocolo y la extraordinaria conferencia magistral de Schertner, iniciamos las mesas de discusión del coloquio Veracruz, Crisis, Alternancia y Resistencias, con una mesa titulada Violencias en plural y Derechos Humanos, integrada por 4 temas, uno de ellos la violencia de género que se desdobla en feminicidios y alerta de género, un tema sobre violencia contra migrantes, pero que también puede dar pie a una reflexión sobre la violencia de las víctimas de desaparición forzada, y una participación sobre violencia contra los periodistas. Esta mesa está integrada por las participaciones de Julián Verónica, de Estela Casados, de Yanira Santa María, que presenta un trabajo en coescritura con Rocío Córdoba, y un trabajo de Celia del Palacio Montiel. Para el desarrollo de nuestra mesa, vamos a asignarle a los participantes 15 minutos de intervención inicial, y después de terminar esta ronda de intervenciones vamos a dar la palabra al público para comentarios y preguntas. Ruego a quienes participen en esta fase que nos ayuden a hacer posible el máximo de participación mediante preguntas y comentarios breves que agilicen el formato de intercambio. Estamos transmitiendo a las diferentes zonas universitarias mediante la televisión de nuestra institución y mediante un canal de YouTube, por si no pueden asistir a algunas de las mesas siguientes, aunque es altamente recomendable que nos acompañen en lo que resta del día y la jornada de mañana. En primer lugar, vamos a darle la palabra al presbítero Julián Verónica, párroco de la iglesia de Amatlán de los Reyes, integrante de la Pastoral Social en Jalapa y Córdoba, director de la Pastoral de Movilidad Social de la Diócesis de Córdoba, acompañante solidario y activo de múltiples movimientos sociales y la defensa de los recursos naturales, de la vida. Recientemente es uno de los principales impulsores de la solidaridad y de las actividades de las redes de familiares que han tenido casos de desapariciones forzadas. Voy a darle la palabra a Julián Verónica para su intervención e inmediatamente hacemos la presentación de las siguientes intervenciones. Buenas tardes. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, maestro Alfredo Zabaleta, por supuesto a la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, por supuesto a todos ustedes. Yo solamente quisiera compartir un poco de esta experiencia que vamos viviendo nosotros en este corredor importante que es por donde transitan diariamente los migrantes centroamericanos. Y ese trabajo que yo voy a presentarles es un trabajo de mucha gente, de muchos campesinos que salen al encuentro de fe, mujeres, hombres, de mucha gente que ha estado a lo largo y ancho de nuestro estado de Veracruz colaborando con los hermanos centroamericanos, pues para brindarles un apoyo, una ayuda, y también para mostrar como el lado solidario de esta iglesia samaritana con aquellos que sufren. Me piden que tocara precisamente el tema de violencia dentro de este tema que es la movilidad humana y específicamente migrantes. Partimos de que migrar es un acto humano, un derecho que las personas tenemos y que ello implica libertad de decidir si lo ejercito o no. Sin embargo, en la práctica ahora el migrar ya es en sí mismo un acto muy, pero muy violento. En la actualidad ya no es una opción,
migrar se ha vuelto una necesidad, que en sus inicios tenía una base económica y de mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Después empezó a ser también como un sentido de vida, algo que se esperaba. Iniciación también a la madurez, o también reforzar la masculinidad en las comunidades. Ahora estamos viendo que las razones para migrar se han recrudecido. Ya algo adelantaban los ponentes anteriores. Esas condiciones económicas y de desprotección de políticas internas, de desigualdad social e inaccesibilidad a la justicia y hasta terrorismo han llevado a miles de personas a huir de sus países, a querer desaparecer de ahí, a desarraigarse incluso del lugar que los vio nacer. Y esto es, yo creo que de lo más fuerte. Particularmente en Latinoamérica, la migración hacia Estados Unidos en los últimos años se ha vuelto más violenta y peligrosa, y con consecuencias devastadoras para todos los países y personas que en ella participamos. El corredor de México para llegar al vecino país del norte es considerado en los últimos años el lugar más violento y peligroso que las personas que quieren mejorar condiciones de vida y seguridad se atreven a cruzar. Estamos hablando de cruzar el país en donde han muerto más personas por causa de la violencia y la lucha contra el narcotráfico que en alguna guerra declarada. Estamos hablando de uno de los países más discriminadores y de poca inaccesibilidad a la justicia. Hablamos de este país en el que la desigualdad se representa, por ejemplo, en que aún tenemos porcentajes de analfabetismo, de poco acceso a la salud, de miles de familias que deben subsistir con el salario mínimo de 73 pesos. Y a la par vive a la persona más rica del mundo, o servidores públicos que pueden ganar hasta 7,000 o más pesos diarios en promedio. En ese sentido, es este el país en el que no pasa nada sin que las bandas de crimen organizado no lo permitan, en donde tenemos un tejido social frágil, fragmentado y compartiendo frontera con los Estados Unidos, en el que se da el mayor flujo migratorio del mundo. Para el 2015, las organizaciones civiles y las organizaciones de iglesia que brindan ayuda a las personas migrantes en su paso por México registraron 30,321 personas en su base de datos. Y esto son aproximaciones, porque finalmente muchos no pasan tampoco a los albergues o comedores. Quiero decirles que en el año 2000 aproximadamente, en un albergue en Río Blanco, se registraban 200,000 personas al año. Esto realmente era muy escandaloso, y para todos los que queríamos colaborar, pues totalmente rebasado. En el 2015 se presenta entonces este registro, uno de los más altos. En los últimos años ha aumentado, pero esto también tiene que ver con la percepción que podamos tener nosotros. Hay gente que dice, pero si en el tren ya no están pasando. No están pasando en el tren, pero están pasando en el trailer, caminando, en taxis. Los lugares de procedencia siguen siendo en mayor medida de Centroamérica, de acuerdo a los registros que tenemos. La nacionalidad que más predomina es la hondureña, seguida por la salvadoreña y por último guatemalteca, lo cual puede estar estrechamente relacionado con el incremento de los índices de violencia que se vive en estos países. En este mismo registro se contó a 1,768 personas que señalaron haber sido víctimas de algún delito aquí en México. El miedo, la corrupción, la inseguridad, la falta de respuestas de las autoridades mexicanas hace que los delitos cometidos en contra de personas migrantes casi no se conozcan o registren, pero no significa que no sucedan.
Los estados más peligrosos para las personas migrantes: Chiapas, Veracruz, Oaxaca. Y de acuerdo a los registros de la Redoden, las principales razones para migrar, según las personas atendidas, fueron por economía, por cuestiones ambientales, despojo de tierras, megaproyectos y extractivismo. Esto me parece que está sucediendo y que está como muy cubierto también. No se habla, y creo que esto también puede estar detonando muchísimas situaciones, incluso en nuestro país. La tercera causa es la violencia generada por las bandas criminales de los países. La información anterior nos hace pensar en que los gobiernos centroamericanos, igual que el de México, siguen sin trabajar en mejorar las causas estructurales, algo ya mencionaban anteriormente, que obligan a las personas a dejar sus países y familias, dando paso a la violación de los derechos humanos en cada país de origen. En la migración se ha encontrado la opción de huir de estas condiciones de vida, y algunas de las frases que escuchamos de los migrantes son las siguientes. Ellos intentan alejarse de su tierra y temen por alejarse de su tierra. Lamentan la fragmentación de sus familias, vivir bajo la zozobra de ser víctimas del crimen organizado, temen que les agredan, que les violen o malvean, o hasta que los maten o desaparezcan, que esto ha sucedido mucho en este caminar. Los delitos y violaciones a derechos humanos más comunes a los que se enfrentan las personas migrantes son el robo, derecho a la propiedad privada, extorsiones, lesiones, derecho a la integridad física, detenciones arbitrarias, secuestros, desapariciones, derecho a la libertad personal. Mujeres y hombres migrantes han dejado de ser personas para convertirse en mercancía, botines que varios grupos se disputan. Son utilizados por grupos de narcotraficantes para transportar, enganchar o distribuir droga, también para engrosar las filas del crimen organizado, obligándoles a hacer los trabajos sucios, ya sea con otros migrantes o con ciudadanos mexicanos, por las redes de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Son blanco fácil de extorsión de cualquier persona o servidores públicos, de cualquier orden de gobierno. En conjunto, lo anterior hace que se vincule estrechamente a las y los migrantes con la violencia, y esto se vuelve un justificante para incrementar la percepción que se tiene antimigrante. En este marco es donde las mujeres, niñas, adolescentes son las más vulnerables. Por la condición de ser mujer, son usadas como letra de cambio frente a la delincuencia organizada, a servidoras y servidores públicos. Incluso algunas veces algunos delitos son cometidos por personas de las comunidades por las que atraviesan en el territorio nacional. Los estereotipos de género hacen que las mujeres sigan siendo consideradas como objetos sexuales, así que para las mujeres y niñas es el riesgo y la probabilidad de que las capten para entrar en redes de trata de personas con fines de explotación sexual, sobre todo, es muy alta. Son sometidas de manera permanente a la violencia sexual, embarazos no deseados, producto de estas agresiones, enfermedades de transmisión sexual. Aunado esto a los sentimientos de culpa con el que salen de sus países de origen por haber elegido dejar a su familia y verse forzadas a ejercer maternidades a distancia. De acuerdo a las organizaciones, se tiene registro que para el 2015 los agentes que más violan los derechos mencionados fueron la Policía Federal y Municipal. Los delitos cometidos por autoridades creció en un 20% en comparación con años anteriores, lo cual está directamente vinculado con las políticas de continuar con la criminalización de las personas migrantes y de seguridad nacional más que de seguridad humana. Todo esto cristalizado en el Plan Frontera Sur, que desde 2014 se puso en marcha, y la única finalidad era cerrar la frontera sur del país. Ha generado una ola de violencia, cambios en las dinámicas de los grupos migratorios y finalmente la invisibilización nuevamente de los grupos de migrantes. Era ya conocido que las y los migrantes pagaban cuotas para que los grupos de delincuentes los dejaran subir o permanecer en el tren. Por ejemplo, del tramo de Coatzacoalco a San Andrés, o de San Andrés a Tierra Blanca, tienen que pagar $100.
Y esto no les garantiza que los traten bien, tampoco les garantiza que sigan su paso en el tren. La mayoría de ellos ahora se ve forzado a bajarse entonces y a tomar otras rutas. Ya en el tren eran también agredidos por estas bandas delincuenciales y si se negaban a pagar o no tienen dinero, los arrojan del tren, los presionan, no importando si son menores de edad o mujeres. Esto es sabido por el gobierno y jamás se hizo nada para acabar con estas bandas. Yo creo que esto ha sido totalmente rebasado. Las respuestas del Estado mexicano a esta situación fueron que había que prohibir a toda costa que las y los migrantes viajaran en el tren. Así que desde la Secretaría de Gobernación, a través del citado plan, se cambiarían los techos a los vagones, operativos policíacos, construcción de bardas, equipos de alarma y movimientos en las vías, sistemas de geolocalización y hasta drones que también estaban considerados. Estas medidas han puesto en mayor riesgo aún a las personas migrantes y hasta sus defensoras y defensores, ya que tanto migrantes como defensores han sido baleados o amenazados por el mismo personal de seguridad privada. Al esparcirse los grupos de migrantes para buscar otras rutas distintas a la bestia, han sido víctimas de extorsión, amenazas por parte de otras personas y grupos como transportistas, transporte público, privado, taxis, traileros, quienes al cobrarles más de la tarifa están cometiendo un delito, tráfico de migrantes considerado en la ley de migración. Pero sobre todo quedan más a merced de las bandas de crimen organizado. Aunado a esto, conocemos también el trato y mal funcionamiento que se da en las estaciones migratorias. Los migrantes les llaman perreras. Imagínense, ya desde ahí te puedes imaginar el trato. Es más que un lugar de acogida, en espera de repatriación, funcionan más bien como cárceles de alta seguridad. En estos lugares no se garantiza ni la seguridad física ni la estabilidad emocional de las personas detenidas. En 2013, diversas organizaciones de defensores de derechos de migrantes reportaron las condiciones en las que mantienen a las personas migrantes al interior de las estaciones: hacinamiento, atención médica nula, cuartos de castigo, les dan comida fría o echada a perder, en ocasiones tienen que pagar por ella. De lo que pasa en las estaciones migratorias solo se llega a saber cuando algunos grupos de migrantes se amotinan exigiendo sus derechos, y al ya estar privados de su libertad y tratados de semejante manera, entonces es cuando suelen hablar. Pero nada más, y como las personas una vez que entran en la estación ya no vuelven a tener contacto con nadie hasta que son enviadas a su país. Se puede tener una aproximación numérica de las consecuencias de esta violencia por los registros de deportación del Instituto Nacional de Migración, por los de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Tal vez el caso más emblemático de todo esto es la matanza de San Fernando en el 2010. Sin embargo, hasta el momento no es posible tener un registro de todas las personas migrantes que entran al territorio nacional y que ya no se vuelve a saber nada más de ellas. Tal vez estén desaparecidos, secuestrados o ya no hay lugar. Esta situación de riesgo, criminalización, clandestinidad y vinculación con la violencia, migrantes como generadores de violencia, los invisibiliza cada vez más al pasar por este país. Pero eso solo son números que no nos aproximan a las consecuencias emocionales, psicológicas que esta crisis humanitaria implica, en donde personas que salen a buscar mejores condiciones de vida solo encuentran la muerte en muchos de sus casos. Es momento de comprender que ahora en los procesos migratorios todas y todos ejercemos violencia en contra de ellos, desde el estigma, discriminación, desconocimiento también del tema, invisibilización, denostación e indiferencia a las que les sometemos, hasta la violencia ejercida por todos los grupos de gobierno, instituciones, bandas delincuenciales. Después de ver cómo los procesos migratorios han ido matizándose al nivel de violencia extrema, es momento de preguntarnos, ¿qué sigue?
¿Qué postura tomarán los estados nacionales en torno a su función básica de protección y aseguramiento de sus poblaciones? ¿Qué postura tomará la sociedad civil organizada, los partidos políticos, las escuelas, las universidades, los investigadores, académicos, científicos? Pero sobre todo, ¿qué postura tomaremos todas las personas que vivimos en este país tan fragmentado, que permite y ejerce tal deshumanización y que al igual que ellas y ellos conocemos o tenemos a una persona cercana que ha migrado en nuestras familias? Frente a toda esta violencia, algunas acciones emprendidas contra esta violencia tal vez no se logran erradicar, pero estamos haciendo un intento de veras por cambiar este estilo de vida del cual ya hemos hablado anteriormente, ese cambio de mentalidad, ¿no? Por parte del Estado mexicano, las acciones que se han emprendido están muy en función de la presión de grupos y organizaciones de defensores y acompañantes de migrantes. Por ejemplo, la propuesta y la encaminación de la ley de migración, la cual tiene muchos artículos discrecionales, pero por lo menos ya está considerado incluso no criminalizar la ayuda humanitaria. Esto se logró gracias a todo el empuje y a todo el apoyo que ha habido de las organizaciones. Lo que nosotros estamos haciendo en el paso de fe, dar de comer, ayudar con medicina, el abrazo sincero a la gente que se sienta persona, en algunos acompañamientos con la ley, algunos ayudarles a buscar el refugio y algunos otros a pasar un tiempo con trabajo para que puedan seguir su camino. La situación realmente es alarmante, pero creo que es todavía un reto que para nosotros implica también alegría en el servicio, implica también una mística especial y una espiritualidad que va más allá de dar el pan, dar la ayuda. Es decir, se trata de convertirnos a la par con ellos en personas. Les agradezco su atención. Este testimonio colectivo sobre la vulnerabilidad de los migrantes centroamericanos en su paso por el pueblo, pero sobre todo el recordatorio de que hay redes civiles que se están haciendo cargo de los derechos de estos migrantes en nuestro estado de Veracruz. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Celia del Palacio, doctora en Historia, especialista en temas de prensa y de violencia contra periodistas. Además, es desde el 2009 coordinadora del Centro de Estudios de Comunicación y la Cultura, quien va a tomar la palabra a continuación, apoyada por la presentación de Ricardo, que te entregamos. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de presentar una parte del trabajo que es parte del proyecto que actualmente estoy realizando de violencia medios de comunicación en Veracruz. Pues, no me contabilizas eso. ¡Ay! Sí. Bajo la presentación. Bueno, sabemos que con Javier Duarte, pues el Estado se convirtió en un infierno para los periodistas. ¿A dónde tienen que apuntar? Y bueno, sabemos que hay por lo menos los 19 comunicadores muertos hasta ahora, 203 agresiones, se ha contabilizado artículo 19 en el periodo del 2011 al 2015, finales del 2015, y así pues se ha vulnerado tanto el derecho a la información como la libertad de expresión.
pero tenemos que pensar en cómo abordar esta violencia. En algún momento se ha dicho me han dicho que por qué no decir simplemente que es violencia, ¿no? Es que toda es violencia y que hablar de violencia así como con apellidos un poco quita la claridad a esto, pero yo creo que es muy importante entender que la violencia directa tal vez es la más evidente, la más grave, la más urgente, pero que tiene algo atrás, ¿no? Y que para tratar de entender, para tratar de comprender cuáles son las causas, intentar saber por qué está ocurriendo esa violencia directa contra los periodistas, tendríamos que abordarla desde otro lugar también, y pues escojo este modelo del triángulo de la violencia de Johan Galtung, que nos habla de una violencia estructural que precede a la violencia directa, digamos, y que se centra en este conjunto de las estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concentra incluso en la negación de esas necesidades. Y la violencia cultural o simbólica, que es justamente la que crea un marco legitimador de la violencia y se concentra en y se concreta en actitudes. Y bueno, legitima esta violencia directa y legitima la violencia estructural e inhibe la respuesta de quienes la sufren, dice. Y pues esto impediría la solidaridad de la cual nos habló hace un rato Andrea Schettler, esta identificación de nosotros, ¿no? Y por otro lado, pues da circundes de los márgenes del Estado para poder entender o repensar las relaciones entre centro y periferia, público-privado, legal e ilegal. Voy a pasar muy rápido las siguientes transparencias porque pues son cifras y estas ustedes las pueden también consultar en otros lugares. Voy a empezar por la violencia directa, que como hemos visto pues es la más urgente, la más evidente, la más grave, la que vemos todo el tiempo, y se compone de todas estas acciones directas, digamos, acciones que procuran hacer daño a los periodistas. Las agresiones en México, sabemos que durante el periodo de Felipe Calderón más o menos era un promedio de 182, y pensábamos que con Enrique Peña Nieto las cosas iban a cambiar y pues en efecto crecieron más del 100% en relación del promedio del 2012. Como vemos ahí, el número de agresiones aumentó muchísimo. Si vemos las agresiones por estado, en la Ciudad de México hay también 67 y en Veracruz 67, estamos encabezando el número de agresiones en el 2015, y sin embargo en la Ciudad de México son agresiones mucho más leves de otro tipo, y en Veracruz pues son de mucha mayor intensidad. Vemos aquí una gráfica de artículo 19 donde vemos el número de asesinatos a periodistas entre el 2000 y el 2016, y como vemos pues Veracruz está en rojo, bastante rojo. Y en el informe de enero a junio del 2016 pues vemos que también Veracruz ocupa uno de los primeros lugares, tiene 28 ataques por debajo de la Ciudad de México. ¿Quién agrede? Tanto en el país como en Veracruz. Podemos ver que entre 2009 y 2015 son los funcionarios de los tres órdenes del gobierno, entonces podemos ver que pues hay una colusión, digamos, hay fronteras porosas que no nos permiten ver quiénes están detrás de estas agresiones, ¿no? Funcionarios, pero no hay elementos suficientes en 85 ataques. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahí? Entre enero y julio del 2016 lo mismo, son 101 agresiones de servidores públicos. En Veracruz también en este mismo periodo son funcionarios los que han agredido a los periodistas. Todo esto son cifras de artículo 19. También en Veracruz en el año del 2015 pues son los funcionarios de todos los órdenes del gobierno. Y pues como podemos ver en esta caricatura de Bruno Ferreira, que me gusta mucho, pues esto significa hacer prensa en Veracruz, ¿no? Entre 2010 y 2014, que ya comprende el periodo de Javier Duarte, tuvimos pues estos asesinatos a periodistas, que el año peor de todos fue en el 2012, donde tuvimos 5 asesinatos de comunicadores. Posteriormente, en el 2015, Veracruz sigue ocupando el primer lugar con 4 personas que, aunque Rubén Espinosa estuviera en la Ciudad de México, pues
tuvo que exiliarse de Veracruz por haber sido amenazado e intimidado. En el 2016 ya llevamos 3 y yo diría, bueno, qué bueno que Lucía López Castillo, hasta donde se sabe, el 22 de agosto, que fue muy recientemente, pues salvó la vida y sin embargo fue una agresión bastante grave. Sigue ocupando Veracruz también en los desaparecidos por abajo de Tamaulipas solamente, con 4 periodistas desaparecidos. En otro tipo de agresiones, pues vemos que en estas 203 agresiones en el periodo de Javier Duarte, nada más para decir un dato, pues el medio con más agresiones en el país fue ABC Noticias, con 18 agresiones, y también en el 2015 tenemos a 4 periodistas desplazados. Ahí vemos este histórico de agresiones que tomé del artículo 19 y también podemos ver que es un más de 100% de incremento de las agresiones en el periodo de Javier Duarte. En cuanto a los tipos de agresiones, pues ahí nos están tomando en cuenta los asesinatos, que fueron 4 en el 2015, pero estos fueron los tipos de agresiones del 2015, y los medios agredidos fueron los digitales. No me entretengo más en esto para poder hablar de la violencia estructural, esta que precede a esta violencia directa, que por supuesto es muy grave y es terrible, ya habría que combatirla, pero detrás de eso, ¿qué hay? Pues estos factores económicos, de mercado, las prácticas periodísticas de cercanía muy extrema con el poder, diría yo, las relaciones históricas prensa-poder, y la inseguridad y la violencia en la entidad que va más allá de periodistas, ¿no? Pero esto es también lo que nos quieren hacer creer, pues bueno, a todo el mundo le pasa, a todo el mundo lo matan, entonces pues los periodistas no son especiales, digamos, en este sentido, y esa es parte de esta violencia que decimos, no, pues hay que sí precede esto a la violencia contra los periodistas, pero no es una explicación suficiente, vaya, ¿no? En cuanto a la explotación, diría yo que sería parte de esta violencia estructural, tenemos pues toda la precariedad laboral que sufren los periodistas, y eso precede esta violencia, ¿no? Esto ya lo teníamos desde antes. No tener protocolos de seguridad, no tener ningún tipo de seguridad, los salarios muy bajos, e incluso que tienen que trabajar en distintos medios o en otra cosa para poder completar, ¿no? Hace poco una investigadora me decía en otro lugar que lo que ocurre en lugares como Veracruz o Hidalgo, decía, es interesante porque es como un laboratorio antiguo, ¿no? Podemos ver lo que pasaba antes, ¿no? En el resto del país. Y la verdad yo creo que lo que ocurre en Veracruz es representativo de lo que ocurre también en otros estados con regímenes autoritarios, por ejemplo Hidalgo y otros, ¿no? Y más bien las prácticas periodísticas en ciudades como Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, lo que se ha llamado el Triángulo Dorado, bueno, digamos Triángulo Dorado, que tiene que ver con financiamiento de publicidad distinta a la del gobierno, constituye más bien una excepción que no se aplica al resto del país. Ahí también en la violencia estructural estaría esta violencia institucional que viene justamente desde el gobierno, ¿no? El acoso administrativo que tienen los periodistas, las demandas civiles contra el honor, que aquí por fortuna no se ha visto tan claramente esto, e incluso pues el uso del sistema judicial para atacar a los medios, y claro, el retiro del dinero de las pautas publicitarias si no se cubre adecuadamente lo que el gobierno o ciertas autoridades quieren. Como para entender todo esto tenemos que pensar en las relaciones históricas prensa-poder en México, y bueno, han estudiado esto Mireya Márquez, Ali Hughes, de este modelo liberal capturado, que significa tiene estas características, esta cercanía muy extrema con el poder en cuanto a la prensa. El gobierno piensa que los medios tienen que ser aliados del poder, hay una concentración de medios que deben ser aliados del poder, ¿no? Convenios publicitarios, por supuesto, y los medios de comunicación dependen en su mayoría, dice por ahí Pedro Mellado, que un 60% de los ingresos de los medios a nivel nacional vienen de la publicidad oficial. Y si esto es a nivel nacional, en Veracruz podemos decir que es mucho más que eso. La mayor parte de los medios sobreviven de la publicidad oficial. Entonces, pues está más bien tratando de complacer a un cliente, y el cliente pues es el poder, ¿no?
y la responsabilidad social pues tiene que quedar supeditada a esto. También se ha hablado de una prensa post-autoritaria en el sentido de lo que nos mencionaba Andrés Schindler hace rato, como que después del 2000 ya se instaló la democracia en México, entonces pues ya estamos hablando de otra cosa muy distinta, pero la verdad es que esto no es así. Si bien podemos hablar de un sistema democrático, una alternancia a nivel nacional, pero eso convive con regímenes autoritarios subnacionales, que sería el caso de Veracruz, ¿no? Gobernadores pues casi todopoderosos que manejan una gran cantidad de recursos y un poder omnímodo que hay que conseguir y luego sostener a toda costa. Y por supuesto ahí entre el clientelismo y la compra de medios de comunicación a través de estos convenios publicitarios que se dan en total opacidad, no sabemos a quiénes y por qué, ¿no? Por compadrazgo, ¿por qué? Hay una investigación que hizo Ignacio Carvajal, que se publicó en Sin embargo, donde se ven las cantidades que se han utilizado para los medios de comunicación en Veracruz, gracias a un documento que se filtró para el Office, ¿no? Pero antes de esto se había intentado pedir la información de estos convenios y siempre había sido negada. Y bueno, ¿a quiénes se les da este dinero? ¿No? Y pues algunos de los medios que él menciona es, por ejemplo, el Grillo Político, al que se le debe $1 millón, los proyectos políticos a los que se le debe $1 millón, al diario La Política 3 millones, ¿no? Al diario Marcha 4 millones, al diario AZ 27 millones. Bueno, ¿por qué a ellos, no? ¿Son los que tienen más circulación? ¿Son los que pueden llegar a más gente? No lo sabemos, ¿no? Y bueno, ahora, a final del sexenio, justamente lo que está pasando es que varios de estos medios anuncian su cierre, ¿no? Marcha, Capital Veracruz, Radio Ver, se pusieron en venta, hace poco se dijo, Marcha, el AZ Veracruz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no pudieron sobrevivir sin esto. Y bueno, sabemos de la corrupción sistemática de los periodistas a través de estos convenios, ¿no? Entonces se presenta la información a modo y pues el Chayo, el famoso Chayo, que sobrevive y goza de cabal salud, sea tanto en efectivo como en especie, como en dádivas políticas, etcétera, a través pues de esta corrupción sistemática. Ahí voy a ir. Y bueno, la violencia cultural o simbólica, que sería sumamente importante, que se ejerce a través de estas campañas de desprestigio a los periodistas diciendo que son miembros del crimen organizado y sobre todo también a través de la representación que hacen los medios de la violencia y que tenemos que tener en cuenta pues que esto es sumamente importante, estas representaciones de las que nos hablaba también Andrea Schindler, estas imágenes insoportables por un lado y estadísticas pues muy livianas por el otro, la cosificación de los cuerpos y de las mujeres desnudas también en estas secciones de policíacas, y porque pues no hay ni tiempo, ni dinero, ni recursos, ni una cultura para realizar estas coberturas de la violencia de otra manera. Y pues ¿qué tenemos como resultados? Pues la censura, la autocensura. Vimos que pues en los años en que hicimos esta investigación entre el 2011 y el 2015, en las secciones de nota roja del diario de Jalapa vimos que disminuyeron las notas y además pues eran boletines. Decían que pues tal vez por la presión de los mismos grupos de crimen organizado, pero sin duda también por una presión de silenciar lo que estaba pasando en Veracruz en el sentido de lo que se decía hace rato, de este boundary control, que no salga de aquí lo que está ocurriendo, ¿no? Pero cuando el dinero se acabó, las notas volvieron a ser, digamos, en ese tono. Esta es una nota del 2014 del diario de Jalapa, que es muy representativa, y pues vemos ahí que la primera noticia es un accidente, y pues esta es la portada de la policíaca del diario de Jalapa del lunes pasado, donde cambia mucho esta presentación de las noticias. Y pues que tenemos una impunidad muy grande, como ya se ha mencionado, una incapacidad del Estado. Me gusta mucho mostrar esta caricatura de Patricio porque me parece que muestran exactamente esto, ¿no? No, señorita, en México no hay impunidad, lo que sucede es que la mayoría de los delitos se cometen dentro del marco de la ley, que es muy distinto. Entonces, ¿cuáles serían estos delitos dentro del marco de la ley? Todo lo que vimos, bueno, mucho de lo que vimos en esta violencia estructural e institucional, estos bajos salarios, todo esto está protegido por la reforma laboral del 2012
esta protección disque legal, pero es ilegal, de la información de los convenios, y pues este uso del sistema judicial y administrativo para atacar a los medios y criminalizar también a los periodistas. Y bueno, pues vivimos en los márgenes, ya como conclusión, en estas fronteras muy porosas entre lo que es legal e ilegal, y pues incluso más allá de la simulación vemos que los agresores están en la penumbra, pero las autoridades atacan en vez de defender. Los órganos de protección no solo no protegen, sino que a veces a través incluso de los mismos órganos de protección llega alguna amenaza a los periodistas. Y pues como conclusiones diremos pues que hay este intento exitoso de colonizar el espacio público de los medios a través de estas prácticas de coerción y corrupción, una criminalización de las víctimas incluso por los propios colegas, y una consolidación de estos sujetos ingobernables a los que hay que mantener a raya a como sea. Si no es por corrupción, entonces a través de la violencia los matamos, ¿por qué no? Son desechables, ¿no? Los cuerpos y las vidas de los periodistas que son desechables. Y bueno, pues finalmente este silencio, no nada más de ellos, sino también de nosotros y de todos, por este miedo en esta niebla de la guerra de la que nos habló ya Andrea Scheffler, y pues no hay tal solidaridad y no hay tal nada, hay solo silencio. Un poco de avances, pero de esto nos hablará seguramente en la mesa de las resistencias. Sí hay avances a pesar de todo, para tratar pues de sacar esta invisibilización de la violencia contra los periodistas más allá de las fronteras del Estado, y pues yo me quedaría con esto. Ojalá que sí podamos consolidar estos avances y esta resistencia. Muchas gracias. La violencia contra los periodistas, que enfatiza que el efecto no solo los periodistas en este problema, sino todos los productores de opinión pública en Veracruz, entre los que se incluyen los estudiantes, los profesores, los pensionados profesores, entre ellos colegas universitarios, y en efecto donde podemos listar el ataque a que ha estado sujeta la universidad pública por el pago, el incumplimiento de pagos de su financiamiento. Vamos a dar la palabra ahora a la doctora Estela Casados, profesora de la Facultad de Antropología, impulsora de la Maestría de Género de nuestra universidad, integrante del Centro de Estudios de Género también de nuestra universidad, especialista en temas de géneros, especialmente en feminicidios, y presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Te damos la bienvenida a Estela. Bueno, bueno, y también, entre otra camiseta más, pues formo parte de la red veracruzana por el derecho a decidir, y bueno, pues digamos que también traigo esa representación el día de hoy, precisamente por el tema que voy a abordar brevemente. Bueno, lo que traigo acá para compartir son algunas cifras, algunos resultados preliminares de un ejercicio de monitoreo que se hizo a la luz de un par de proyectos que vino desde la Facultad de Antropología, uno que se llama Asesinatos de Mujeres y Niñas por razones de género, feminicidios en la entidad veracruzana, y otro cuyo nombre es Violencia contra Mujeres y Niñas, monitoreo de medios de comunicación en Veracruz. Les comento muy brevemente, estos proyectos surgen porque muchas compañeras de las organizaciones de la sociedad civil y otras colegas de la academia no teníamos muy clara la cifra respecto a las violencias que sufren las mujeres en nuestra entidad. Y bueno, ese dato pues, nos parece importante, pero lamentablemente hay una falta de información, por decirlo de alguna manera, a partir de las instancias oficiales respecto a estas violencias. Una estrategia que se empezó a implementar desde el 2011 a partir de algunas organizaciones de la sociedad civil, concretamente CIDEN,
fue el de hacer monitoreos de los medios de comunicación, ¿no? A reserva de lo que podamos pensar de que implicaría tener cifras sobre violencias hacia las mujeres y niñas en Veracruz, respecto, bueno, son cifras de los medios de comunicación, sería mejor tener cifras oficiales. El asunto es que desde el 2011 no se ha dado un informe puntual, tal vez con algún subregistro, pero un informe oficial de todas maneras acerca de esta temática. Y la única oportunidad que teníamos, quienes estábamos interesados en este tema, pues era a través de los medios de comunicación. Para nosotros, se ha constituye actualmente el único vehículo informativo en tiempo real, lamentablemente, para saber y conocer sobre los casos de violencia contra mujeres. Igual escribí algo muy brevemente, igual me iré deteniendo para compartirles algunas cuestiones. Esto que escribí se llama Régimen de la Violencia de Género, cifras en perspectiva. 77 veracruzanas son asesinadas cada año desde que comenzó el siglo XXI. Los sexenios de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa no han sido capaces o no han tenido el interés ni la voluntad política para frenar los feminicidios y homicidios de mujeres en nuestra entidad. La Ley de Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley de Igualdad, la creación del Instituto Veracruzano de las Mujeres o la tipificación del delito de feminicidio han constituido, entre otros, varios esfuerzos por transformar cualitativamente la calidad de vida de las que aquí nos tocó vivir. En materia de violencia contra mujeres y niñas, cada año observamos incrementos alarmantes ante la impotencia de la sociedad civil y de las instancias gubernamentales, cuyo mandato de creación fue el de protegernos. 2016 ha superado por mucho lo que hemos visto en este ciclo. Hasta el 31 de agosto pasado, 31 de agosto de 2016, 115 mujeres han sido asesinadas en el estado de Veracruz. Las características que rodean a 85 de estos ilícitos apuntan hacia posibles feminicidios. Faltan 3 meses para que termine el año y hemos rebasado con creces el promedio anual de mujeres asesinadas en la entidad, pues el promedio anual es de 77 y hasta el 31 de agosto llevamos 85. Del año 2000 al 31 de agosto de 2016, 1.222 mujeres han sido asesinadas en el estado de Veracruz. Son cifras conservadoras, desde luego. Algún informe oficial dado a conocer a principios de esta década, así como monitoreos a medios informativos realizados desde la sociedad civil y la academia, han permitido construir un rompecabezas de datos al que aún le faltan innumerables piezas. Este rompecabezas parcial permite observar el estado de emergencia que vive Veracruz en materia de derechos humanos de las mujeres. Algo de importante tendrá esta afirmación en tanto que conformamos más de la mitad de la población veracruzana. Faltan piezas importantes, pero comparto algunos datos. En 2014, los medios informativos locales reportaron 295 casos de violencia contra mujeres y niñas. El 25% de ellos estaban focalizados en el municipio de Coatzacoalcos. De estos, el 43% reportaba violencia física y el 20% violencia sexual. En el 41% de los casos, el agresor fue la pareja, esposo o expareja de la víctima. Mismo año, 88 mujeres desaparecidas. Coatzacoalcos concentraba el 16% de los casos. Igual el municipio de Veracruz. Ambos fueron superados por Jalapa, en donde se ubica para 2014 el 20.4% de las desapariciones. En 2015 se reportaron 153 desapariciones de mujeres y niñas.
que en realidad creo que lo correcto es desapariciones forzadas, porque no se suma. El 73.6% de ellas, de estas 153 mujeres y niñas, se ubica en el rango de la edad que va de los 13 a los 18 años. Y aquí hay algo que quienes hacemos este tipo de investigación, que nos ponemos a reflexionar sobre ello, ha sido un poco la reflexión y tratar de buscar pruebas, datos que confirmen algo que pues sospechamos, que en muchas ocasiones la sustracción de menores, ya sea de su hogar o ya sea de algunos espacios de tránsito entre la casa y la escuela, etcétera, obedecen a la trata de personas con fines de trabajo sexual. ¿No? Es algo que tenemos muy presente en el tema de desapariciones de mujeres y niñas. El municipio de Jalapa, en ese año, concentró el 14% de las desapariciones, seguido por el municipio de Veracruz, con 10%, y los municipios de Coatzacoalcos, Papantla y Acatúcan, con el 5% cada uno. En ese mismo año, 99 mujeres fueron víctimas de feminicidio en entidad. Las Choapas, Córdoba y Veracruz fueron los municipios que presentaron el mayor número de casos, 6 cada uno de ellos, seguidos por Tuxpan con 5 feminicidios, Papantla y Aguadulce presentaron 4 cada uno de ellos. De los 85 feminicidios acontecidos en 2016, Papantla y Tihuatlán son los municipios en donde ubicamos mayor incidencia, pues se registran 5 cada uno. 16 mujeres han perdido la vida a manos de feminicidas en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Medellín de Bravo y Veracruz, en donde se han registrado 4 en cada uno de ellos. Tal como lo establece el protocolo de diligencias básicas asumidas por el Salud, por el Ministerio Público en la investigación de delitos de feminicidio, no todos los asesinatos de mujeres pueden clasificarse como feminicidio. Deben de cumplir con alguna de las 7 hipótesis por razones de género para ser consideradas como tales. Se las digo rápidamente. Que exista o haya existido una relación entre el activo y la víctima, es decir, una relación de consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato, noviazgo, amistad. Que exista o haya existido una relación laboral, escolar o que implique confianza, subordinación o superioridad entre el activo y la víctima. Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que presente lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas a la muerte o estas marcas que se hayan realizado sobre el cadáver. Que hayan existido amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público, y por último que la víctima haya sido incomunicada. Se supone que con uno de estos elementos que cumpla un hecho en donde una mujer sea asesinada, se tiene que investigar, ¿no? La Fiscalía Especializada tendrá que investigarla como un posible feminicidio. De 2014 a 2016, es decir, en la segunda mitad de este sexenio que está acabando, se han cometido 258 feminicidios. En el 50% de los casos, el cuerpo de la víctima fue arrojado en un lugar público. En el 39.5% de los casos se encontraron lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas a la muerte o sobre el cadáver. En el 26% de los casos existió una relación entre el feminicida y la víctima, una relación de parentesco, consanguinidad, matrimonio, como ya había comentado en su momento. El 20% presentaba signos de violencia sexual. Y bueno, a mí me gustaría concluir estas citas que no son en absoluto halagadoras. No soy en absoluto optimista sobre la cuestión de lo que implica la violencia contra las mujeres y niñas en el Estado, porque precisamente se ha ido agravando el fenómeno, ¿no? Creo que ya fui bastante ilustrativa. Cada año se pone peor. Incluso 2016 rebasó el año 2013 o 2012, no recuerdo, que tuvo 95 feminicidios al finalizar el año.
Hay leyes, hay instancias creadas precisamente para procurar la defensa de los derechos de las mujeres y niñas en el estado de Veracruz. Se han creado, como ya dije, instancias para protegerlas tanto a nivel estatal como a nivel municipal, aunque no en todos los municipios, pero sucede algo que no permite su funcionamiento. Y bueno, suceden varias cosas, son varios factores, ¿no? Se subestima por una parte la gravedad del asunto, ¿no? No se ve como una crisis de derechos humanos y tampoco como una serie como una situación de gravedad para la vida de más de la mitad de la población del Estado, pero también la sociedad en general subestima el tema, ¿no? Parece que es un tema de mujeres. Cualquier cuestión que afecte aparentemente solo a las mujeres, pues pareciera que es problema, incluso no de todas las mujeres, es problema de las feministas o de las personas que investigan sobre la temática, ¿no? Lo cual es bastante, se siente una mucha soledad, ¿no? Con las compañeras que trabajamos el tema, porque en realidad ni siquiera entramos en la cuestión que tiene que ver con los temas de seguridad, ni entramos a veces en la cuestión de los derechos humanos pareciera, aunque igual si hay personas que lo estudian y que hacen activismo y cometen esa parte incluyente, pero parece que no estamos en ningún lado. Y es un buen sector de la población. Digo, si no es por otro tipo de cuestiones que tengan que ver con una perspectiva desde los derechos y el respeto a la ciudadanía, etcétera, pues por lo menos numéricamente por el número debería de ser importante, no lo es, ¿no? Es bastante espantoso, ¿no? Los funcionarios gubernamentales se apropian de los presupuestos etiquetados para género, ¿no? Fue un año muy difícil, el 2014, 15 y también 16, por ejemplo, para el Instituto Veracruzano de las Mujeres. ¿Por qué? Porque en el Círculo de las Bermudas, que está en finanzas, se le retuvo el presupuesto, ¿no? Se empezó a fluir, se empezó a administrar de una manera tardía, no tenemos si todavía les deben. Y el asunto aquí es que, bueno, podemos decir, sí, eso pasó con todas las instancias gubernamentales, no fue yo el efectivo, ¿no? Digo, estamos en la universidad y creo que hay una problema por ello. Pero aquí el asunto es que aún no se ha evaluado el impacto del trabajo que dejó de hacer el instituto a favor de más de la mitad de la población del Estado. Entonces, como parte, por ejemplo, del Consejo Consultivo, pues aquí está otra consejera, ¿no? Es algo que hemos estado tratando de ir viendo y de evaluar. Cómo, en qué estado está quedando una instancia que de por sí es muy vulnerable o tiene una vulnerabilidad. ¿Qué va a pasar con esa sociedad, con esa población, perdón, que debe de atender y que no lo está pudiendo hacer, ¿no? Bueno, yo quisiera solamente comentar muy brevemente lo que tiene que ver con las dos alertas de violencia de género, pero ya eso creo que... ok, bueno, rápidamente. Como ustedes saben, en 2015 y 2016, si no saben, se los platico en 30 segundos, se metieron dos solicitudes, en septiembre de 2015 una y en febrero de 2016 se metió una solicitud más para que se dictamine la alerta de violencia de género para el Estado de Veracruz. En el caso de la primera alerta, en donde contribuimos activamente con estos datos que les acabo de dar a conocer para armar la solicitud de salud, lo que ha venido sucediendo es que ya va un proceso bastante avanzado y se supone que debemos ya de conocer a la brevedad posible, yo diría que sí, por favor, pues si se dictamina o no la alerta de violencia de género para el Estado de Veracruz, por la cuestión que tiene que ver con feminicidio únicamente. Lo que ha estado sucediendo en otros estados de la República, en donde se ha decretado la alerta, como el Estado de México y Morelos, es que solamente en algunos municipios
se ha decretado esta alerta, lo que no ha permitido atender de manera realmente integral la situación en todo a nivel estatal. Yo sí temo mucho que lo que vaya a suceder para el estado de Veracruz con este desparramamiento geográfico que tenemos en la entidad, es que precisamente solamente aquellos municipios en donde están claramente focalizadas las cuestiones que tienen que ver con feminicidio, pues solamente ahí se decrete la alerta. A mí me parece peligroso, por ejemplo, Jalapa, el municipio de Jalapa, que bueno, alberga la capital del estado, no se encuentra dentro de los rangos más altos de feminicidios, por lo menos lo hemos documentado así. En lo que va de este año van 6 asesinatos de mujeres, 2 de ellos pueden ser feminicidios, por ejemplo, no se ha tomado en cuenta. Porque hay otros municipios que tienen mucho más número, pero es peligroso, y con esto cierro, que la capital del estado de Veracruz, en donde se supone que hay una infraestructura pues notable para asegurar la vida de sus ciudadanas y ciudadanos, no pueda frenar que encontremos a mujeres decapitadas, desmembradas, o que no haya seguridad, que haya acoso, que haya manoseo en espacios tan tradicionales como pueden ser los sauces, la rotonda, cualquier lado, y ya las mujeres no podemos movernos por el espacio público. Esperemos saber qué acontece con la alerta. Les invitaría que estuviesen muy pendientes, porque lo que se viene para próximamente es muy notable, como muchas cosas que van a pasar con esta cuestión de la alternancia de partidos. Probablemente este gobernador ya no le toque recibir la alerta y sea el próximo. Veamos cuál es su política en materia de protección concreta, puntual, seria y responsable para garantizar la seguridad de las mujeres. Gracias. Gracias. Este mapa dramático de asesinato de mujeres veracruzanas, pero sobre todo por el listado de los retos que los colectivos feministas y los ciudadanos, no solo los ciudadanos, tenemos por delante para lograr la mejora de los mecanismos de control de este problema. Y precisamente en relación a la alerta de género, entiendo que es la siguiente intervención doble de la doctora Rocío Córdoba, investigadora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, especialista en temas de género y una de las principales impulsoras del diagnóstico que hizo posible llevar esa propuesta de alerta de género para Veracruz, que lamentablemente, y eso es parte del debate público, encuentra obstáculos en mujeres funcionarias de las propias instituciones protectoras de los derechos de las mujeres. Pero además cuenta con la participación de Yadira Santamaría, socióloga por esta universidad, maestra en estudios de género por la Universidad Autónoma Metropolitana y al mismo tiempo también maestra en estudios de género por la Universidad del País Vasco. Me disculpo por no pronunciar vasco como debiera. Bueno, en nombre de la doctora Rocío Córdoba Plaza, voy a dar lectura al trabajo que organizamos en conjunto. Y la ponencia va en el marco de, justo de lo que acaba de mencionar la doctora Casados, de la solicitud de alerta por violencia de género que se solicitó el 9 de septiembre de 2015 por organizaciones de la sociedad civil encabezadas por Hegemonía, y es muy sustantiva este texto porque justamente la doctora Córdoba formó parte del grupo de trabajo que analizó la pertinencia de solicitud de alerta de género para el estado de Veracruz. El texto lleva como título el mecanismo de alerta de violencia de género, una reflexión sobre su efectividad. En el marco de la recomendación del Comité de Seguimiento de la CEDAW,
en la que se debe considerar la tipificación del delito de feminicidio, México implementó el mecanismo de declaratoria de alerta de violencia de género. Esta estrategia de atención y prevención es única en el mundo por representar una cultura jurídica consistente en atender de manera focalizada, emergente, concertada, territorios donde se ha detectado una situación exacerbada de violencia hacia las mujeres, principalmente respecto del delito de feminicidio, pero que no excluye otras formas de violencia como la desaparición forzada y los tipos y modalidades tipificadas en leyes nacionales y estatales. Aunque muchas otras naciones tienen normatividades que buscan proteger los derechos humanos de las mujeres, la singularidad de la alerta de violencia de género hacia las mujeres radica en que todos los órganos del Estado realicen acciones con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y erradicar la violencia en su contra. No existe en ningún país del mundo una figura comparable como esta. Asimismo, la alerta de violencia de género contempla la figura de agravio comparado, que refiere a la existencia de distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para la misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o municipio, o que implique desigualdad de trato jurídico en igualdad de circunstancias, o bien que la ley se aplique de manera inequitativa. Para la puesta en marcha de este mecanismo confluyen diversas instancias: el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, que evalúan la pertinencia de realizar acciones concertadas para entender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en espacios específicos de riesgo. Sin embargo, a 8 años de la entrada en vigor del mecanismo y después de que 17 de las 32 entidades de la República han promovido su implementación en partes o en la totalidad de sus espacios, ha habido muy pocos resultados y la alerta se enfrenta a desafíos que no abonan en garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ponencia, entonces, analiza los retos y los avances que ha tenido la alerta de género y lograr compromisos por parte de los gobiernos locales para garantizar la seguridad y de las mujeres. Pero ¿qué aspectos intervienen en la solicitud de una declaratoria de alerta por violencia de género? Pues incluye actores, tiempos y procedimientos. El procedimiento para solicitar una declaratoria de alerta de violencia de género hacia las mujeres consiste en presentar una solicitud por escrito ante la Secretaría Ejecutiva y Mujeres, quien informará a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVIT de la CEDER. Esta solicitud puede ser presentada por organismos de derechos humanos, estatales, nacionales o internacionales, así como organizaciones de la sociedad civil. De derechos humanos, legalmente conformadas, es decir, que posean denominación, representante legal, domicilio y nombre de la persona autorizada para recibir notificaciones, así como los documentos que acrediten la personalidad y existencia legal del organismo o los organismos promoventes. El aspecto central es una narración de los hechos que muestran los delitos que atentan contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres en un territorio específico o bien un agravio comparado, donde se señale la regulatividad que agravia los derechos humanos de las mujeres. En este caso, por ejemplo, la reforma al artículo 4 constitucional del Estado de Veracruz. Una vez ingresada la solicitud, la Secretaría Ejecutiva conforma el grupo de trabajo multidisciplinario e institucional para analizar la pertinencia de la emisión de la alerta. Este grupo está constituido por un representante de las siguientes instituciones: el Instituto Nacional de las Mujeres, que coordina el grupo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una de las instancias que atiende a las mujeres en la entidad y la que se solicita la alerta de género, en este caso el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Asimismo, hay instituciones invitadas, de las cuales pueden participar académicos o académicas, especialistas en tema de violencia de género y 2 especialistas también a nivel estatal y a nivel nacional. En teoría, esta composición paritaria entre representantes de instancias del Estado y de instituciones de investigación debería garantizar un acercamiento balanceado
a la problemática de la violencia en el territorio en cuestión. Sin embargo, esto no es necesariamente así y puede presentar falta de entendimiento o incluso enfrentamientos entre las personas expertas y los representantes de los órganos de gobierno, sobre todo los locales, quienes suelen actuar en defensa de los titulares del Ejecutivo Estatal en turno. Lo que pasó con la presidenta del Instituto Veracruzano de las Mujeres en este caso. Los plazos. Una vez recibida la solicitud, debe unir el grupo de trabajo, el cual analizará la información documental y de campo, con el fin de deliberar sobre la pertinencia de la solicitud. A partir de ahí, el grupo cuenta con 30 días naturales para emitir un dictamen mediante un informe que deberá ser publicado en el portal de internet de CONAVIM. En caso de estimarlo conveniente, el grupo puede solicitar a la CEGOP que extienda medidas provisionales en un plazo de 3 días naturales. Es necesario señalarle varios aspectos con respecto a los plazos. Lo primero que salta a la vista es, pareciera que estos son muy estrictos y deben cumplirse sin dilación, pero no es así. La mixtura entre días naturales y días hábiles se presta a confusiones y representa un fuerte desequilibrio en las etapas del proceso, pues algunas actividades no entrañan más que entrega y espera, en tanto otras requieren de trabajo sobre terreno, reflexión y análisis. Al observar los periodos estipulados en clave crítica, es evidente que un mes para entregar los resultados de un análisis de gran cantidad de información documental y de campo, revisión de las evidencias que entregó el gobierno estatal, entrevistas a funcionarios y funcionarias municipales, estatales, encargados de dependencia de salud, de seguridad e impartición de justicia, DIF estatal y otras dependencias, es muy poco tiempo. De hecho, se procede a partir de fórmulas ya muy armadas, con poca posibilidad de incluir las voces de las verdaderamente agraviadas y establecer un nexo profundo entre las formas de violencia, sus modalidades locales y las barreras específicas para combatirla. Los informes están, por tanto, llenos de generalidades, ejecutivo de la entidad federativa y se ha publicado en el portal. Este puede ir de unos cuantos días hasta varios meses. A partir de ese momento, el titular del ejecutivo tiene 3 posibilidades: aceptar el informe y se dispone a cumplir con las recomendaciones, o bien la rechaza, o bien lo contesta. En los últimos 2 casos, la alerta puede ser declarada de inmediato. En caso de que el informe sea aceptado y el ejecutivo correspondiente pretenda solucionar las omisiones y fallos que observa el grupo de expertos, contará con un periodo de 6 meses para que el grupo dictamine si las acciones se cumplieron o fueron suficientes, o si están encaminadas a combatir la violencia de género en su entidad. Si el grupo considera que no ha desarrollado claras acciones para erradicarla, podrá asimismo emitir la declaratoria. Vemos entonces que el mecanismo pretende actuar bajo la apariencia de una normatividad muy acotada, que le dé vista de legitimidad. Pero ¿en qué consiste la alerta de violencia de género hacia las mujeres? ¿Cuáles son sus implicaciones? La pregunta esencial es, ¿qué implica que se declare o no una alerta de violencia de género? Explícitamente reviste la obligatoriedad de implementar acciones preventivas de seguridad y justicia para intentar y abatir la violencia feminicida, y en su caso, el agravio comparado, la asignación de recursos presupuestales para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género por parte de la entidad federativa, la reparación del daño y la delimitación del territorio que abarcará. Ello requiere la intervención expedita y eficaz de las autoridades ante hechos de violencia flagrante, el otorgamiento de órdenes de protección y seguimiento de las víctimas, la coordinación entre los órdenes de gobierno y el sistema, la armonización del marco jurídico entre entidades y municipios, la sistematización de la información y la investigación sobre la violencia, la garantía del acceso a la justicia, el vigilar que se juzgue con perspectiva de género, es decir, parte de lo que se traduciría en el combate a la desigualdad entre hombres y mujeres. Por esto tampoco ocurre así, porque como afirma Marcela Lagarde, las autoridades obstaculizan la alerta de violencia de género como si se tratara de una agresión contra los gobiernos, cuando en realidad es una política de emergencia que permite a los gobiernos articularse para enfrentar el feminicidio, la trata de personas, violencia sexual, acoso y hostigamiento. Para concluir, provisionalmente,
Nos parece pertinente señalar que existe desinterés e incomprensión por identificar la violencia hacia las mujeres, las consecuencias que tiene sobre ellas y sobre las víctimas potenciales, que pueden ser hijos, hijas o personas adultas o discapacitadas. Esto deriva en varios problemas. La tendencia es culpabilizar a las víctimas de su propia victimización, lo que conlleva una falta de reconocimiento de lo grave que es la realidad en la que estamos inmersas. La falta de información confiable que lleve al diseño de programas y políticas efectivos. Tampoco hay una verdadera estrategia para combatir la desarticulación entre dependencias y la repetición de funciones, porque esto se haya ligado a otro de los grandes problemas que enfrentan la declaratoria de alerta de violencia de género hacia las mujeres. El destinar recursos de los gobiernos estatales a prevenir, sancionar y erradicar esta violencia. En este tenor, es constante el hecho de que aunque se etiquetaron recursos para el adelanto de las mujeres, esto no llega a su destino y los desvíos son el pan de cada día. Para terminar, mientras no exista sanción social y jurídica a la violencia que se comete contra las mujeres, por el simple hecho de serlo, no podremos tomar acciones efectivas y nos quedaremos entrampados en los procedimientos. Para finalizar, decir que a nosotras no solo nos faltan 43, que nos faltan muchos, cientos de mujeres. Gracias. Queremos agradecer a la doctora Borro el trabajo que nos ha presentado. Y una vez escuchado los testimonios y registros de la pluralidad de violencias que configuran la inseguridad en Veracruz, una muestra de otras formas de violencia que no han sido tratadas en esta mesa, que seguramente serán tema de las siguientes. Vamos a abrir un espacio de comentarios y preguntas. Luego, recuerden la regla establecida al principio de esta mesa, con sesión. Estamos transmitiendo en televisión universitaria en un canal de YouTube. Añado una más, ojalá podamos decir nuestro nombre a la hora de tomar la palabra para efectos del registro. Vamos a iniciar con una primera ronda de 5 intervenciones. Yo sé que lo que hemos escuchado ha sido dramático, pero también que tienen muchas cosas pendientes por comentar y preguntar a los participantes en esta mesa. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a hacer la ronda y ahora les pasamos la palabra.